Ok, vamos a dar una pequeña vuelta por aquí. Vamos para. Allí viene el carro, no, va a cruzar aquí. Vamos a darle rapidito. Ok, en Unicasa teníamos tiempo sin comprar algo. Pero de aquí, en Unicasa, ahora vamos a dar una pequeña vuelta por acá. Mientras que voy para un sitio, y voy por el parte del centro. Y bueno, de este lado ya es Rómulo Gallego Oeste. Pero ya se lo he documentado bastante. Pero siempre es bueno grabar de vez en cuando, porque uno nunca sabe cuando hay un cambio, cuando hay algo nuevo. Ay, los refrescos se cayeron. Cuando hay un cambio, cuando hay alguna cosa. Ah, por cierto, estoy con una nueva aplicación. Bueno, no es una nueva aplicación, ya tiene conmigo como 3 años, no son 5, 3 años con que grabo con ella. La aplicación, ese refresco para que atrás, vale. La aplicación es de una empresa, se llama Navid GPS. Para aquellos que de repente están interesados, ahí en la parte superior estará el nombre de la empresa, de la aplicación, de la app para grabar y registrar el trayecto. Eso si tú si lo deseas. Pero este más que todo un dashboard, o sea, lo que más que todo es que mientras que por donde tú vas te va mostrando el kilometraje y la ubicación geográfica. Pero la ubicación geográfica te la muestra es después que tú terminas de documentar, de grabar. Ahí es donde te la muestra. Mientras tanto no. Aquí, por ejemplo, aquí yo sé que estoy por la avenida Rómulo Gallego, pero no me muestran en tiempo real dónde estoy grabando, por dónde voy pasando. ¿Okay? Simplemente me muestra el kilometraje en el que voy. Ahora bien, según aquí el carro me dice que voy por 39 kilómetros y aquí me dice 34. Pase motorizado, para que pase motorizado aquí, para yo poder cruzar. Ahora sí. Venme por este lado para cortar camino. Voy para pasar un ratico por el centro. Así que para aquellos que están fuera de Venezuela, que siempre me piden que les grabe lugares, calles. Yo sé que no he pasado por algunos sectores, me falta la Atarraya, me falta la Libertador, me hace falta Deleite, me falta la otra parte de la Retumbo, grabé fue nada más hasta la calle Las Flores, porque sé que estaba grabando. Bueno, empezó a llover y no pude terminarlo, estaba muy empapado, estaba muy mojado. El micrófono inalámbrico que me regalaron, por cierto, un creador de contenido me regaló un micrófono inalámbrico doble para si quiero hacer una entrevista, alguna cosa. Bueno, tengo esa ventaja, esa bendición. Disculpe que de repente me paro un poco hablando, porque no es lo mismo que tú hables frente a la cámara y cuando estás estático en un solo sitio, que sabes que no vas a interrumpir, o sea, no interrumpes algo, a que cuando estás conduciendo puedes hablar, pero al mismo tiempo uno tiene que estar pendiente de lo que está de frente y de lo que viene por los lados, retrovisor y todo eso. Entonces, cuando me escuchen que pausa un rato es porque estoy viendo los retrovisores y viendo para los lados. Mira, este carro me dice que va a cruzarse a la izquierda, pero se orilló hacia la derecha. Bueno, de repente tiene la otra luz encendida, la luz de cruce encendida, la luz de cruce dañada, perdón. Ya saben que es la avenida Arturo Álvarez Alayón. Ya de hecho, al día de hoy que estoy grabando, sale un video por allí, donde paso por estos lados, un recorrido, que es el día 21 de julio, el día que según documentación obtenida e investigada por los cronistas de aquí del municipio de Leonardo Infante, es el día que autorizaron a poblar Valle de la Pascua, ¿no? Y el nombre de Valle de la Pascua ya existía, solo que para el 21 de julio fue autorizado como tal. Anteriormente era Athos, donde yo comento varias veces que sería bueno ese día tomarlo como fecha de fundación, porque los escritos es lo más viejo existente, palpable, escrito. Pasa, amigo, es lo más viejo y existente. Fíjense, es como, yo sé que no me lo están preguntando, pero tomo un ejemplo: Villa Bruzual, el pueblo donde yo nací, queda en Portuguesa. Villa Bruzual no fue fundado, o sea, no hay una piedra fundacional, si así se podría decir, una piedra donde hayan dicho
A partir de hoy estamos fundando los valles de Villa Bruzual o los valles de Turén. De hecho se llama, ¿cómo se llama? El pueblo no es Villa Bruzual, pasa que nació con otro nombre, se Tadeo de Turén. No me acuerdo. Yo sé que es Turén, es una palabra india, no, si mal no recuerdo. Bueno, lo cierto, ¿qué tomaron para declarar la fundación de Villa Bruzual, donde yo nací? Buscaron la documentación más vieja existente, con datas, escritos, con evidencia cronológica, histórica, geográfica, y declararon un día, que fue el 1 de marzo, que fue 1736 u 86, no recuerdo ahorita cuándo que fue la documentación más vieja, y a partir de esa fecha fue que declararon como fundación de Turén, de todo el municipio. ¿Okay? Entonces, bueno, así se podría hacer en Valle de la Paz. La fundación de Valle de la Paz con 21 de julio, por ser la documentación más vieja. Ahora, que de repente la alcaldía, la gobernación, el cronista, el actual, decida investigar a más profundidad a ver si existe una documentación más vieja, aunque yo por allí leí en la página un blog de cronista del estado Guárico, creo que uno de ellos hablaba no sobre la Pascua, sino que me hizo una mención donde ya en 1690 aproximadamente existía o había indicios de Valle de la Pascua, donde habían como dos actos o personas que hacían vida por acá, donde esto no era más sino puro una selva, un valle. Y por cierto, por ahí alguien me corrigió que cuando le dicen villa en aquellos años de colonización, a todo pueblo, a todo lugar les decían villa para identificar un pueblo, ¿verdad? Bueno, son vainas, cosas que desconozco un poco, pero mientras que tú vayas leyendo, ya tú vas hablando con base, pero con información de los propios cronistas, porque no es que yo estoy buscando y me fui para Caracas a buscar las documentaciones, no. Simplemente me baso a lo que el cronista de aquí lo manifiesta. Y de hecho, ahí donde hay documentación de los libros, bien sea de Padre Chacín, bien sea de señor José, bien sea este señor de hoy se me fue, ¿cómo se llama? Rubí Zamora, que todos ellos, aunque muchos de ellos no son cronistas o no fueron cronistas, simplemente se dedicaron a retomar notas, historias, anécdotas, bien sea verbales o bien sean escritos de otras personas que se dedicaron a eso, y hablan, y en su mayoría concuerdan de que para esa fecha aproximadamente fue poblado Valle de la Paz, o sea, fue autorizado. O sea, mire, si es la Plaza Bolívar, hoy, a esta hora, hoy, en la fecha que sale aquí en el video, en la parte superior central está la fecha, y en la parte inferior la dirección de la calle, que es la calle Real, el inicio de la calle Real. Así está Valle de la Pascua a esta hora, mediodía, fíjense la hora también. Y sí, hay muchos locales solos, eso sí, he notado. O sea, tú vas pasando por una parte y locales solos, pero bueno. Bueno, si has llegado hasta esta parte del video, no te olvides de suscribirte, darle a me gusta, compartir, comentar. Y no sé, yo siempre insisto en eso de que Valle de la Pascua está sin cédula y hay que darle una cédula, un número de identidad, algo que defina, algo que te dé fecha. Nada, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo y nos vemos en otra oportunidad. No olviden suscribirse en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, pero estoy más activo últimamente en YouTube, en Instagram y Facebook, en cualquiera de esas tres. Dale, suscríbete.